en la tarea a través de la plataforma. La idea es que el próximo encuentro lo puedan corregir entre ustedes o se puedan controlar cuáles serían las respuestas o qué sería lo que va en cada parte del cuadro, ¿sí? Voy a ir preguntando a alguno y otro verá y contestará a algún compañero a ver si le parece correcto o no, o qué es lo que puso en su caso para que podamos hacer una corrección en conjunto, ¿sí? Por eso sepan que no voy a poner nota numérica de ningún tipo, ni tampoco ninguna calificación en la tarea que ustedes me suban, ¿sí? Me entregan la tarea, pero la idea es que hagamos una corrección en conjunto para que todos tengan las respuestas correctas para después tener el material en caso de que tengan que estudiar y demás, ¿sí? Vamos a controlarlo en la clase. Así que bueno, eso es lo que les quería decir. Otro tema, nota y notas numéricas. Si bien yo hay trabajos que les estuve mandando o poniendo notas numéricas para saber más o menos cómo estaban respecto a ese tema o la interpretación de las consignas, quiero que sepan que nosotros hasta ahora, en lo que va del año, y no sabemos cuándo se extiende la situación de cuarentena, no vamos a calificar con números, ¿sí? Quizás ya lo hablaron con otros profesores, ¿estaban al tanto? Sí, ¿No? sí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, en realidad nosotros ahora vamos a tener notas ponderativas, viendo la evolución, por supuesto. Esto no quiere decir que no va a haber una forma en que uno pueda evaluar el proceso de ustedes de aprendizaje, cómo fueron trabajando, cómo se manejan con respecto a las actividades, consignas, participación y demás, ¿sí? Sino que lo que uno va a hacer va a ir ponderando de alguna manera la evolución de ustedes, porque hay muchas cosas que seguramente, no sé si va a ser el caso puntual del curso o no, pero sí está establecido que se vuelvan a rever algunos temas, y después a partir de ahí se calificará numéricamente como ustedes están acostumbrados a través de los trimestres en una situación habitual o fuera de este contexto, ¿sí? Bueno, esto era un poco para contarles esa situación. Empezamos con la clase, lo que teníamos previsto hoy, como les decía, nosotros habíamos llegado a cómo se consolidaba el Estado argentino, de qué fecha hasta qué fecha. ¿Se acuerdan eso? ¿Cuándo se termina de consolidar ese Estado-Nación argentino? ¿Se acuerdan que hablamos? Sí, Valentina. No, 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 no dije nada. Bien. Nosotros habíamos hablado de esa evolución, ese periodo de transición desde 1853, más o menos, que era la fecha en que se dictó la Constitución Nacional, hasta 1880, donde se fue consolidando porque se fueron dando esos distintos elementos que hacían a un Estado y a una nación, ¿sí? En materia económica, ¿qué modelo teníamos? ¿En qué sentido en materia económica? Claro, hasta 1880 nosotros llegamos más o menos, estuvimos explicando hasta la presidencia de Avellaneda, y este auge del capitalismo en Argentina incidía a través de cómo era la economía en Argentina, el modelo que caracterizaba la economía. El modelo agroexportador. Exacto, exacto. El modelo agroexportador, que se caracterizaba, como habíamos dicho antes, por esa importación y exportación de materia prima, granos, carnes y demás que caracterizaba a la Argentina, y todos aquellos bienes que venían del exterior. Hasta ahí teníamos ese modelo económico. Teníamos una clase predominante que hablaba justamente de lo que eran los terratenientes y los agroexportadores, o aquellos que ejercían el comercio en el ámbito de la aduana, en el puerto de Buenos Aires, y se caracterizaba habíamos obtenido esa delimitación territorial a través de esa conquista del desierto de que hablamos antes, en la zona de la Patagonia, donde se delimitó geográficamente, y ese ejército nacional que es el que ejercía esa coacción, o ejercía ese poder, y que también fue el que conquistó de alguna manera esas tierras, ¿no? A partir de esa fecha, nosotros nos encontramos con el primer tipo de Estado que vamos a tener. Les voy a compartir ahí la pantalla. Como les decía antes, habíamos logrado todas estas cuestiones, este mercado nacional,
a través del ejército. Sí, por supuesto, este mercado se nacionalizó gracias a la expansión de la comunicación que hubo entre las provincias y el puerto de Buenos Aires. ¿Sí? Ustedes recuerdan que hablábamos de que las provincias en un principio estaban totalmente aisladas con sus recursos o con su actividad agropecuaria de alguna manera, y para poder mantener esta unidad también lo que se hizo fue una conexión de alguna manera entre las provincias y el puerto de Buenos Aires. Esto se dio a través de la extensión de las redes ferroviarias, a través de caminos y puentes que se crearon, y por otro lado también, como decíamos antes, esta cuestión de identidad nacional, que es muy característico de nuestro país, que había que unificar por aquel gran flujo de inmigrantes extranjeros que había, o sea, ya sea rusos, españoles, italianos y demás que venían a la Argentina, que traían consigo su cultura, su idioma, sus costumbres, y de alguna manera había que crear esa identidad nacional. Y lo primero que había surgido es esa ley de educación, ¿no? Durante la presidencia de Sarmiento, que de alguna manera buscaba no solo equiparar las desigualdades entre la clase alta, digamos, entre estos terratenientes o agroexportadores y el resto, inmigrantes, campesinos y demás, sino que se buscaba también lograr esa identidad a través de ciertas costumbres y tradiciones que se fueron estableciendo, ¿no? Que generaran esa identidad. Y el lenguaje castellano, que era también una lengua común para todos los que habitaban en suelo argentino. A partir de esto, nosotros nos encontramos con esta situación de el primer estado, que es el que conocemos como liberal oligárquico. Este material yo sé que le subí en PDF, se los remití el día lunes, ¿sí? Que forma parte del trabajo que ustedes tienen que hacer. Este primer estado liberal oligárquico, más o menos, después de la presidencia de Avellaneda tenemos la de Roca, el capitalismo, el modelo de capitalismo y el modelo agroexportador que hablábamos recién, y todas estas cuestiones que les comenté de las vías de comunicación entre las provincias y demás. Esa expansión, los inmigrantes, que era lo que les decía recién, pero ¿por qué se llamaba liberal oligárquico? Porque en realidad los beneficios era un Estado que se manejaba bajo el lema del progreso, ¿no? Progreso entre comillas, porque únicamente abarcaba a la clase alta de la sociedad. El resto vivía en malas condiciones y en condiciones de explotación laboral. Por eso se dice liberal oligárquico. Liberal por un lado porque el Estado, como ustedes van a ver en esta instancia, no tiene intervención alguna. Únicamente se va a limitar a administrar, y de hecho va a tener bajos o prácticamente nulos impuestos a todos los productos que se importen hacia la Argentina, ¿no? Y hay una libertad de mercado que de alguna manera no está regulada por el Estado, ¿sí? Por eso liberal oligárquico, porque además no solo que el Estado no intervenía en materia alguna, sino que la clase política a su vez era manejado únicamente por esta clase, ya que pocos podían acceder al poder y estas garantías políticas o los derechos políticos no se extendían al resto de los ciudadanos. ¿Qué pasaba con esto? ¿Por qué en realidad esta clase oligárquica era la única que accedía al poder? Porque nosotros nos encontrábamos con un sistema de poder, ¿no? O de elección de los votos, de que era de tipo voluntaria, era el voto cantado, y esto daba lugar a mucho fraude electoral. Es decir, no podíamos garantizar de esta manera que el resto de las clases, la clase trabajadora, la clase media, accediera a estos puestos políticos, justamente porque no era ni siquiera obligatoria, y el voto cantado a su vez hacía que esto diera lugar a fraude electoral, ¿no es cierto? Y como decíamos, esta clase o este tipo de Estado se garantizó por un lema que era el del orden y administración. Orden que trataba de contener o de lograr el Estado, o también se lo conocía como paz, a través de las campañas que hacía el Ejército Nacional. ¿Para qué? Para de alguna manera terminar con todas aquellas fuerzas, aquellos caudillos que habíamos visto en la clase anterior que se sublevaban ante el sistema. ¿Sí? El primer cambio que se da es en 1912 con la presidencia de Roque Sáenz Peña. ¿Saben por qué? ¿Por qué fue importante Roque Sáenz Peña? ¿Qué es lo que dicta?
¿Se acuerdan de la ley electoral? ¿Y qué pasaba con la ley Eh, electoral? Sí, no me acuerdo si es esa, pero como que para frenar el fraude electoral sacaron una ley que era el voto secreto y todo eso. ¿Puede ser? bien. La ley electoral es el voto secreto, universal y obligatorio. ¿Sí? De alguna manera, este voto secreto, universal y obligatorio daba garantías a que todo ese sector relegado de la participación política pudiera acceder no solo a la participación, sino también a los cargos políticos. Y de esta manera sí se terminaba con el fraude electoral, como bien decía. A partir de 1912 se genera este voto universal, secreto y obligatorio, que da lugar a que haya una participación de una clase, porque como todo, y a su vez como ustedes vieron en las las clases anteriores que tuvimos y vimos los distintos tipos de Estado, hay sectores que se benefician y otros que resultan perjudicados. Entonces, ante esta desigualdad que existía en ese momento, donde la clase oligárquica tenía tantos beneficios, empieza a haber, por supuesto, descontento por parte de la clase trabajadora, de la clase rural, por las malas condiciones, la falta de intervención del Estado y estas malas condiciones laborales y económicas y demás. Entonces empiezan a generar lo que ustedes no sé si recuerdan, lo que se conocía como movimiento obrero. ¿Se acuerdan de eso? Lo vieron antes ya, ¿no? Los Sí. movimientos obreros, ¿sí? Esos movimientos obreros son los que dan lugar a estos partidos políticos que se crean de lo que es la clase media, ¿sí? De la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista, y otro gran avance que hay es los sindicatos. Son de alguna manera una representación de esa clase relegada que empieza de alguna manera a manifestarse a través de qué acción política. De las huelgas. Ustedes se acuerdan que hablamos, ya lo vimos varias veces, hablamos del derecho a huelga, de cuando en realidad había ciertas situaciones y sobre todo el abuso de esta clase capitalista, lo primero que empieza a ver son estos movimientos obreros, como les decía, que primero se agrupan a través de estos partidos políticos y que empieza a haber huelgas, ¿no? Manifestando estas situaciones laborales. Y como les decía, este movimiento y estos partidos políticos, gracias a esa ley de Sáenz Peña, donde tienen esa posibilidad del voto universal, obligatorio y universal, secreto y universal, da lugar a que por primera vez ascienda o asuma el poder el primer presidente de la Unión Cívica Radical, que es Hipólito Yrigoyen en 1916. ¿No? Pero bueno, por supuesto que, ¿por qué se sigue llamando liberal? Porque en realidad, si bien hubo un avance, el avance fue únicamente en materia política. Lograron acceder al poder esta clase media, trabajadora, o que se encontraba relegada de la acción política, pero por supuesto que la situación eh, siguió generando descontentos en la sociedad, ya que había muchas desigualdades a nivel económico y sociales y había algo que hacer al respecto, ¿no? ¿Esto qué dio lugar? Dio lugar a partir de qué hecho, ustedes no sé si recuerdan qué hecho histórico pasó, eh, que dio lugar a esa intervención del Estado. Hola Santiago, que se sumó ahí. Bueno, en realidad la crisis que se dio en 1930, no sé si recuerdan, que fue una crisis a nivel mundial. Y esa crisis a nivel mundial, por supuesto, termina afectando también a Argentina. Ustedes recuerdan que estábamos hablando de ese modelo agroexportador. Y por supuesto que esta crisis, ¿qué provocó?
¿Ustedes creen que la exportación y la importación continúa igual ante la crisis mundial? No, se frenó. Claro, Después empezó como las personas tipo ya no querían comprar más, empezaron a hacer el modelo de sustitución de importaciones. claro, exacto, exacto, porque ¿qué pasó? Nos encontramos de pronto con una situación crítica en la Argentina donde el flujo de importación y exportación había mermado, producto de esta crisis mundial, y había que hacer algo, o sea, faltaban bienes que no podían entrar al país, Mm. a su vez había mano de obra que empezó a sobrar, porque todos esos inmigrantes que empezaron de alguna manera, habían venido al país para poder trabajar la tierra por esta gran producción de carne, de granos y demás que se estaba exportando a nivel mundial, se encontraron obviamente con una situación de desempleo y de crisis. Entonces el Estado tuvo que empezar a actuar no solo en materia política, sino económica y social para que de alguna manera paliar esta crisis que se había dado, ¿no es cierto? Entonces, primero, como decía la compañera, empieza este sistema de industrialización por sustitución de las importaciones. Es decir, algo tenía que hacer el Estado, ya que no estaban entrando los bienes de los que se abastecía del exterior, y por lo tanto tuvo que tomar medidas. ¿Qué medidas fueron? Bueno, en realidad ustedes van a ir viendo que tomó medidas como asumir el rol de industrializar, de generar industria propia por parte del Estado. Por otro lado, también en aquellos casos en que no se podía, lo que hacía también era poder de alguna manera subsidiar o dar créditos para aquellas empresas, aquellos capitales privados que querían crear fábricas o industrias para que se pudiera trabajar, y a su vez se puso al mando como productor y proveedor de servicios públicos, ¿sí? Muchas empresas de carácter público salieron a la luz, como por ejemplo la del gas, las empresas del agua, ¿no es cierto? Y a su vez también tuvo distintas políticas respecto del desempleo. Como les puse yo acá, empezaron a regular el comercio, es decir, que ya empezó a estar activo en ese sistema, empezó de alguna manera a ver, se crearon instituciones que regularan y que de alguna manera controlaran los precios, controlaran la mercadería, comenzó a tomar el rol que ustedes se acuerdan que antes tenía prácticamente nulos o muy reducidos los impuestos, empezó a recaudar impuestos. Es en esta época donde se crea la Dirección General Impositiva, lo que uno conoce como DGI, se crea el Banco Central, y a su vez, respecto de estos conflictos que decíamos por la gran cantidad de desocupación en los que existía en el país entre los trabajadores y los capitalistas, crea el sistema de la sindicalización. ¿Qué quería lograr con esto? Que el sindicato de alguna manera estuviera mediando entre las relaciones de empleadores y trabajadores y a su vez también mediara las relaciones de los trabajadores respecto del gobierno. Porque ustedes no se olviden que empezó de alguna manera a haber muchas empresas de carácter estatal, públicas, y de esta manera la gente y los empleados o los trabajadores que eran tomados para el Estado también tenían que negociar cuestiones en cuanto a la modalidad del trabajo, en cuanto a sus salarios y demás. Entonces necesitaba de alguna manera que hubiera un ente, como en este caso un órgano como eran los sindicatos, que pudiera mediar entre los conflictos y poder negociar en representación, ¿sí? A diferencia de ese estado oligárquico que ustedes vieron antes, donde los derechos eran de carácter individuales, este estado social tiende a defender los derechos sociales, ¿no? Tiene un rol más amplio, y a su vez interviene en todo lo que son estos derechos de tipo social, no solo en cuestiones laborales o en cuestiones de la economía, regulando el mercado a través de los institutos o las creaciones de instituciones, sino que también va a empezar a actuar en materia de salud, educación, vivienda, esparcimiento y, bueno, y en otros ámbitos también. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, en materia de salud o de educación, o en alguna de estas situaciones, ¿dónde ven la intervención del Estado? Y en las escuelas públicas, Bien, o en los hospitales también públicos, bueno, la gente que no los puede pagar obviamente puede acceder a ellos, gracias exacto, a que el Estado subsidia esos servicios. perfecto, perfecto, En los polideportivos también. genial.
Sí, sí, sí. De hecho, todo eso tiene que ver con políticas activas en el ámbito social. Lo mismo en viviendas, respecto de la posibilidad del acceso a la vivienda, los planes de vivienda que se han hecho en muchos lugares para que la gente pueda tener ese acceso a la vivienda. Por supuesto que este tipo de Estado tiene una política o una forma de ser ambiciosa y abarca muchas cuestiones. Como esto también motivó, como ustedes ven acá también, en el gráfico, que a su vez cambiara el tipo de migración que había en la Argentina, y en vez de tener una inmigración de otros países, empezamos a ver lo que es migraciones internas, ¿no? Por esta cantidad de industrias que empiezan a proveer o a fabricar estos productos o bienes que en algún momento la Argentina los obtenía del exterior. Esto hace que, por supuesto, empiecen a migrar de las distintas provincias hacia Buenos Aires, hacia provincias del litoral, hacia el centro del litoral, para poder de alguna manera trabajar y obtener un puesto de trabajo en las distintas industrias, ¿no? Lo que le puse yo acá es, si ustedes tuvieran que ver el auge, generalmente, bajo el lema de justicia social, la presidencia de Perón fue el momento más importante del Estado social. Y como les decía antes, esta creación de las empresas, no solo públicas, sino también había empresas de capitales mixtos, es decir, públicos y privados, y también empresas extranjeras se nacionalizaron, empresas que por ahí estaban, por ejemplo, en materia de ferroviarios, que eran empresas extranjeras, británicas, fueron tomadas por el Estado, ¿sí? Esta política fue muy ambiciosa en cuanto a poder abarcar no solo la cuestión esta política, económica y social, pero a su vez empieza, como siempre, a tener algunas falencias respecto de en los ámbitos que intenta abarcar, y también respecto de cómo hace frente a a tantos gastos o a tantos aspectos que quiere de alguna manera cubrir, ¿no? Entonces esto empieza también a generar un problema producto de ¿qué? De que en realidad el Estado empieza a ver que tiene mucha salida de dinero, pero que no ingresa, es decir, que está gastando más de lo que realmente tiene, y esto lo lleva también a distintas cuestiones que se van generando. Hay una crisis del Estado social que se da más o menos en el 1970, que tiene que ver con esto que les decía. Al ver esa recaudación insuficiente, empieza a haber, por supuesto, más gastos que ingresos. ¿Y qué empieza a hacer para paliar eso? Empieza a emitir moneda y empieza a tener endeudamiento, ¿sí? Empieza a generar empréstitos, empieza a generar endeudamiento con el exterior también, y a su vez se encuentra con esta situación de que de alguna manera la industrialización o todo lo que se estaba produciendo en el país resultaba insuficiente para cubrir esos bienes que la gente requería. ¿Y qué pasa con esta situación? ¿Qué pasa cuando hay más demanda que oferta? Hay inflación, ¿no? Ustedes que están en la parte económica. ¿Qué pasa cuando hay pocos productos y mucha gente que quiere comprar ese producto? Empieza la inflación, empieza el sobreprecio. Esto genera, por supuesto, una desestabilidad muy grande a nivel social, porque, por supuesto, empieza... El precio de demanda. Exacto, exacto. Eso, cuando de alguna manera empieza a pasar esto, que las empresas, estas industrias que se habían generado en el país no dan abasto para generar bienes, empieza por supuesto a subir los precios. Esto genera por supuesto también descontento y poca posibilidad de acceso a los mismos, ¿no? Y también nos encontramos con esta situación de globalización, de que lo habíamos visto también en aquel momento cuando hablamos del Estado liberal, neoliberal, ¿se acuerdan que hablamos del Estado de bienestar antes? Habíamos visto que esta globalización también empieza de alguna manera a cuestionar esta actuación del Estado en materia territorial, ya que estas relaciones de mercado ya no van a estar delimitadas territorialmente, ni tampoco el poder del Estado. Y a su vez se generan relaciones laborales distintas,
¿sí? Esas relaciones laborales distintas, como esa precarización laboral, los monotributistas, el cuentapropista, empiezan un montón de situaciones laborales distintas que no estaban previstas o que excedía ampliamente la relación laboral que uno conocía registrada con un empleador que tenía únicamente que se tendría que únicamente que abarcar el territorio o el estado donde uno vivía, ¿no es cierto? Esto también empieza a generar problemas y descontentos en ese ámbito. Y por otro lado, la clase que esta vez se había visto perjudicada. ¿Cuál es la clase social que en este caso se veía perjudicada? ¿Y la clase baja? En realidad la clase que se empieza, sí, la clase baja se vio perjudicada, pero en realidad durante el Estado social la clase baja es la que más beneficiada se ve, la clase trabajadora, por todas estas políticas sociales y económicas de las que hablábamos. En realidad la que empieza a quedar relegada en este momento es la clase capitalista, que otra vez, ¿no es cierto?, que en un principio fue la que estuvo protegida durante ese Estado liberal oligárquico, ahora con todas estas políticas de Estado interviniendo tanto, regulando sus precios, de alguna manera controlándolos, generando, expropiando esas industrias, haciendo tantas industrias o tanta intervención estatal, el empresario es el que de alguna manera ahora es el que se ve perjudicado, ¿no? Perjudicado entre comillas, viendo la situación del Estado oligárquico en el que venía con grandes beneficios y un progreso claramente marcada a este Estado social que claramente tenía en cuenta, no tenía en cuenta su clase. Entonces, es después de todas estas cuestiones que vimos recién, de toda esta crisis que se da económica y todos estos factores que vimos recién, que también empieza a ejercer su presión la clase dominante, por supuesto, ¿no? Que les voy a pasar el próximo. Bien, entonces nos vamos a encontrar con el último estado, que es el que teníamos previsto para hoy, que es el estado neoliberal, ¿sí? Es como les decía, acá empieza a haber esa presión que empieza a ejercer esa clase alta, ¿no? De esos agroexportadores y financieros, y ¿qué pasa? Empieza a pasar de alguna manera lo que uno conoció en esa época de la presidencia de Menem, en la época del 90, como lo que fue la gran privatización que se conoció en Argentina. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ustedes seguramente lo vieron en historia, no lo vivieron, pero quiero decir, se retrotrae de alguna manera muchos de los avances que se habían conseguido a través de esa intervención del Estado en materia social y económica, ¿sí? Empezamos nuevamente a tener ese Estado no interventor, y empieza a surgir esa nueva relación entre el Estado y la sociedad, ¿sí? Es lo que conocíamos como esa privatización de la que hablábamos, donde de alguna manera el Estado empieza a privatizar y empieza esa desregularización económica, es decir, deja de controlar el mercado de alguna manera, también empieza a tener políticas económicas que benefician el retorno de esas importaciones también, y esto genera, por supuesto, también un perjuicio bastante grande a lo que es la industria nacional, porque por supuesto que los bienes que venían del exterior, ustedes saben que realmente muchas veces tienen precios que no permitía competir con la industria nacional, ¿no? Entonces esta situación genera de alguna manera esta crisis, empieza a haber lo que les decía también, que se los puse acá, esa apertura económica de los mercados, se le empiezan a quitar aranceles, impuestos, y esto genera, por supuesto, que al haber tanto flujo de mercadería o de bienes que ingresaran del exterior, nuevamente empieza a estar en crisis toda esta industrialización nacional por esta competencia de precios que no se podía mantener. Producto de esto empieza a haber cierres de empresas, empieza a haber falta de trabajo, y toda esa precarización o flexibilización laboral, ¿no? Creo que es una de las épocas en que hay más alta tasa de desempleos en el país. Y también como política de ajuste,
el Estado, ¿qué empieza a hacer? Empieza a delegar esa acción social, esa actuación social en las provincias, ¿sí? En los privados. Es así como ustedes ven que tanto lo que tenga que ver en materia de salud o educación empieza a aparecer la gran cantidad de establecimientos educativos privados, la salud también privada, si bien lo público se mantiene, hay muchas cuestiones que por supuesto la educación pública o la salud pública a veces se encuentran en una clara desventaja respecto de lo que es privado, o los servicios a los que alguien puede pagar en materia de salud, por ejemplo, no son los mismos que quienes tienen que recurrir a la salud pública. ¿Sí? Bien. Esto es, de alguna manera, el material la clase que les estoy dando hoy, y esta situación de estos tipos de estado, está también explicada en todo el material de lectura que les remití en PDF el día lunes, ¿sí? Y que es para poder hacer el cuadro que vamos a controlar la próxima clase. Lo tienen en extensión ahí y está bien explicado todo. Pero bueno, de alguna manera son los principales puntos o los sucesos históricos principales que marcaron de alguna manera los distintos tipos de Estado en la Argentina. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren consultar algo? No. ¿No? Bien. Bien. ¿El resto? ¿Nadie? ¿Ninguno? No. Bien. ¿Quién es? Estaba viendo ahí, Santiago, está por ahí, ¿no? Bien. Bueno, no hay gente que creo que ya salió de la clase, así que bueno, quería hacer algún comentario porque creo que había alguna duda respecto de alguna nota del trabajo anterior. Así que bueno, por ahí si querían aprovechar creo que igual, ya quedó claro el tema de la nota numérica, pero bueno, generalmente era para los que habían entrado últimos. Bueno, chicos, en realidad, si ninguno tiene ninguna duda y ya quedó claro para todos, entonces nosotros nos encontraríamos el próximo miércoles y vamos a hacer la corrección del cuadro, ¿sí? Dale. Bueno, chicos, les mando un saludo y hasta el próximo encuentro. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.